Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras, en el que nos volvemos a encontrar para que ustedes, mis queridos oyentes, me escuchen a mí hablar de cosas que absolutamente nadie me preguntó, pero que de alguna forma me interesa contar. Así que bienvenidos, como digo una vez más, a un nuevo episodio. Muchas gracias por el apoyo que me han dado en el anterior, en el regreso, por así decirlo, de En Otras Palabras. Y contarles que hoy voy a seguir por el mismo camino. Me dijeron que hable de sociedad y hoy vamos a hablar un poco más de cosas personales, vamos a decirlo, pero que bien nos llevan a actuar en sociedad. Un poco lo puedo definir así. Vamos a hablar hoy de la teoría de la decisión. ¿Qué significa la teoría de la decisión? Y me vas a hablar de una teoría, flaco, es un podcast, no una clase de la facultad, ya sé, pero vamos a hablar de la forma que tuvieron un montón de personas de analizar nuestra toma de decisiones. Así que voy a arrancar el episodio diciendo una sola cosa: tomamos decisiones de mierda. Fue René Descartes, si lo pronuncié bien, espero que sí, el primero que dijo que el ser humano era un ser racional, que tomábamos decisiones en base a la razón y puramente la razón. Pero al mismo tiempo, Blaise Pascal, otro filósofo francés del recontra carajo, que nunca escuché sentir en mi vida, pero debe ser un filósofo del recontra carajo, señalaba que el corazón tiene razones que la razón desconoce. O sea que metió al corazón del lado de las emociones. No solamente hablamos de lo racional, sino que también ahora tenemos lo emocional jugando un papel muy importante a la hora de tomar decisiones. Así que primero sáquense de la cabeza que cuando uno toma decisiones, si bien obviamente hay ciertas situaciones en las que tomamos decisiones en un apuro o con restricciones económicas o con restricciones de tiempo que no nos llevan a tomar la decisión óptima, por así decirlo, pero tenemos que tener en cuenta que ni así seríamos puramente racionales y tomaríamos las decisiones que más sigan la razón, o por lo menos nuestra razón. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que las emociones tienen una influencia fundamental a la hora de tomar decisiones. Y primero, vamos a definir las emociones, que lo tengo que escrito, lo voy a poner al lado. Las emociones son un estado complejo de activación del organismo. Escuchen atentamente. A través de ellas percibimos lo que sucede a nuestro alrededor y nos mueven a actuar. Así que leyendo esta definición tenemos que sacar una conclusión. Las emociones nos ayudaron a sobrevivir durante todo este tiempo. Durante toda nuestra existencia, las emociones fueron los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para activar el organismo y de una cierta forma interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, si vos tenés un tigre enfrente, la gente que vivía hace miles y miles de años en la Tierra veía un tigre y sabía que tenía un cagazo de la concha de su madre. Entonces, el cagazo que le daba a tener el tigre era justamente porque el tigre me puede matar, puede acabar con mi existencia. Entonces, las emociones son eso, justamente son activaciones que da el organismo para responder ante hechos. Acá tienen un gráfico maravilloso que tenemos para explicar que hay un hecho, uno interpreta el hecho, uno genera una emoción y luego actúa. La emoción es antes de la acción. Esto es muy importante porque si estamos bajo cierta emoción, probablemente actuemos diferente en una misma circunstancia que si estamos bajo otra. El ejemplo más claro lo podemos ver actualmente, vamos a decir, en jugadores de fútbol. Hay jugadores que los partidos importantes son donde mejor se lucen, por así decirlo, y al mismo tiempo hay jugadores que en los partidos importantes, bajo muchísima presión, generalmente tienden a tener un rendimiento menor que lo esperado. Entonces, la gente bajo diferentes emociones actúa de diferentes formas. Toda emoción va a nacer de una interpretación de la realidad que hagamos, y toda acción va a ser consecuencia de esa emoción. Ahora nos vamos al mundo del observador. El mundo del observador es la parte que dice que las personas ante un mismo hecho interpretan las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos filtros mentales que nos modifican la forma en la que vemos las cosas. Tenemos los filtros biológicos, que son de por cómo somos nosotros. Esto es bastante claro. Una persona que es ciega o que tiene alguna discapacidad de ese estilo probablemente no vea el mundo de la misma forma que los ves vos, que tenés todos los sentidos al 100% de su funcionamiento, digamos. Bueno, yo que uso lentes no, vamos a decir 90% de su funcionamiento. Pero tenemos diferentes formas de ver la realidad en base a nuestra biología y en base a cómo somos. Después tenemos otros filtros que, si bien lo biológico no se puede modificar, el resto sí. Tenemos filtros culturales, históricos, sociales. Son cosas que nos van modificando nuestra percepción de la realidad. Ustedes cayeron en lo que yo quería que hagan. Respondieron todas cosas diferentes a la pregunta que yo les hice por Instagram. Les mostré esta imagen que están viendo en pantalla y les pedí que me dijeran qué era lo que veían a partir de esa imagen. Y tengo la respuesta acá delante mío. Uno de ustedes me dijo: 2 personas en una habitación con una ventana representada de forma contraria a las leyes físicas. Bueno, por ejemplo, 2 personas en una cárcel, la ventana es muy chiquita y está muy alta, entonces parece una celda. Buen razonamiento. Una habitación con una ventana que tiene rejas y 2 personas, una más chica que la otra. Bien, muy parecido este. Después tenemos otro que nos dijo: un hijo y una madre cargando los problemas de la vida. Esto es muchísimo más profundo, pero puede ser.
tenemos 2 personas en una habitación con una ventana. Parecido a lo que dijeron hasta ahora. 2 personas y una con un palet de ladrillos en la cabeza. Absolutamente nada que ver a lo que dijo el resto de ustedes. Tenemos acá, hijo visitando a padre en el penal de Sierra Chica. Un saludo para la gente de Olavarría. Esto ya sé por qué lo dijeron y me fascina. Excelente respuesta. Pero bueno, padre, hijo y una ventana puso abajo como para aclarando que no era el penal de Sierra Chica. Así que bueno, una vez visto todo esto, pueden entender que ante un mismo dibujo las cosas se interpretan de una forma diferente. Es bastante claro, es bastante obvio. Pero seguramente ustedes que me contestaron, esto lo vieron como algo obvio. Si bien tuvieron que adivinar un poco, era bastante claro que era para ustedes vamos a decirlo así, o una persona, o 2 personas y una ventana, o alguien que estaba cargando un palet de ladrillos. Pero este experimento se lo hicieron a poblaciones occidentales y poblaciones africanas. Las poblaciones occidentales vieron justamente lo que vieron la mayoría de ustedes: un padre y un hijo con una ventana arriba de ellos en el rincón de una casa. Eso veían ellos. Esa misma imagen a interpretación de la gente africana, ellos lo que vieron fue una madre y un hijo que está cargando arriba una canasta abajo de una planta. La gran mayoría de las sociedades africanas veían ese dibujo. Bueno, ahora que ya saben del tema de las emociones y ya saben de cómo todas las personas ven un mismo hecho de diferentes formas, nos vamos a ir a la parte de los sesgos. Los sesgos cognitivos son una interpretación errónea de la realidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros observamos la realidad y la vemos de forma diferente por culpa de estos sesgos. ¿Y por qué aparecen los sesgos? Los sesgos aparecen porque la mente humana siempre busca simplificar y darle el sentido más obvio a las cosas, o trata de buscar el camino más sencillo para llegar a cierta información. El primer sesgo, que incluso puedo estar cayendo yo mismo en este momento, es el sesgo por exceso de confianza. El sesgo por exceso de confianza lo que nos dice es que somos absolutamente malos asegurando que estamos en lo cierto. ¿Qué significa? Que si vos decís estoy 100% seguro, está verificado, hay estudios, hay encuestas, que en realidad cuando uno dice estoy 100% seguro, en realidad está el 70, el 65% seguro de las cosas que dice. Y es más, este sesgo, por así decirlo, aparece más en las personas que no tienen conocimiento de un área. En una organización, una empresa, aparece en aquellas personas que no dominan un área. Por ejemplo, yo que estoy en la parte de marketing, a lo mejor puedo hablar abiertamente de un tema de recursos humanos y argumentando que yo estoy en lo correcto, cuando en realidad alguien entre más conoce de algo, menos se tiende a caer en este sesgo de confianza y más dice, bueno, a lo mejor estoy en lo incorrecto. Así como este es el más tranqui, el más obvio, por así decirlo, hay un montón de sesgos cognitivos que hay, pero que es bastante fácil de entender. Otro de estos sesgos es el sesgo por anclaje. El caso más conocido de todos es el famoso caso de los pochoclos, donde vos vas a un cine, por ejemplo, y te querés comprar pochoclos para ver una película. Y dice, ok, te vendo el balde chico, a 10 pesos, el grande a 20 y te vendo un mediano a 18. ¿Quién va a comprar el mediano sabiendo que por 2 pesos más se compra el grande? Bueno, hay un montón de casos y un montón de situaciones en las que a partir de un valor inicial ajustamos nuestra visión del resto de las cosas. Luego nos vamos al sesgo por confirmación. El sesgo por confirmación, el sesgo de confirmación, lo que nos dice es que tratamos de validar la información que coincide con nuestras creencias. Esto lo vamos a ver un montón en el tema de la gente que milita partidos políticos o que está muy casada con un partido político o una persona en particular, que tratan de descartar toda la información que contradice su postura. Si vos ves que un político está haciendo todo mal, a ojos de todo el mundo está haciendo las cosas mal, y vos lo seguís justificando, lo seguís argumentando, es porque probablemente hayas caído en este sesgo sesgo de confirmación. Tendemos a desestimar la información que contradice nuestras creencias, o tendemos a desprestigiarla o restarle sentido o restarle valor a la información que contradice nuestras creencias, por más que sea cierta y por más que sea totalmente verdadera. Cuarto, nos vamos al sesgo por disponibilidad. El sesgo por disponibilidad dice que juzgamos una cosa a partir de lo que es más fácilmente recordable o evocable a nuestra mente. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué consideran más peligroso? ¿Un viaje en avión o un viaje en auto? A menos que conozcan la estadística cierta, la gran mayoría de ustedes me va a decir que es mucho más peligroso viajar en avión. A ver, un pájaro de acero de no sé cuántas toneladas que vuela por el aire. Pero la realidad es que las estadísticas muestran que los accidentes de auto son, por escándalo, muchísimos más que los accidentes de avión. Quiero irme, justamente tengo el ejemplo por acá. Si volar en avión fuera tan peligroso como conducir, cada semana tendrían que chocar 2 aeronaves llenas a toda su capacidad y que todos los pasajeros resultaran muertos, para que sea tan peligroso viajar en avión como viajar en auto. Fíjense lo distorsionada que tenemos nuestra visión. ¿Esto es por qué?
porque caemos en el sesgo de disponibilidad. Seguramente cuando hay un accidente de avión, lo pasen en todos los noticieros, lo vean por todos lados, y accidentes de autos lamentablemente pasan todos los días y a lo mejor no tienen tanta relevancia mediática. Es más, posiblemente muchos de ustedes recuerden con más facilidad un accidente de avión en particular que un accidente de auto en particular, y consideren que viajar en avión es más peligroso que viajar en auto, cuando en realidad es totalmente lo contrario. También el sesgo por disponibilidad aparece cuando alguien quiere arrancar un hábito, porque si todos los días voy a tocar un poco de un instrumento, una guitarra por ejemplo. Bueno, la guitarra yo toco 30 minutos y la guardo en un placar y lo cierro. Así al día siguiente toco. Probablemente eso con el paso del tiempo le vaya sacando disponibilidad a la guitarra, porque la tenés, es todo un laburo abrir el placar, alcanzarla y sacarla. En vez, si vos te la dejás en la cocina, te la dejás en algún lugar donde la veas todo el tiempo, esa guitarra va a estar más disponible en tu mente y probablemente sea más propensa a agarrarla. Así que bueno, el sesgo de disponibilidad va un poco por ese lado. Después tenemos el aumento del compromiso. El aumento del compromiso es cuando gente está realmente comprometida con una idea en particular y no se va a desaferrar de esa idea con facilidad, porque sostiene que el costo de salirse de esa idea es muy alto para él. Entonces, entre más una persona tenga compromiso por una idea en particular, más va a tender a desestimar información que diga que su idea no es la correcta, por los motivos que sean. Pero bueno, este es un sesgo bastante parecido al que dije antes de confirmación. La maldición del ganador, donde se dice que entre más personas traten de valorar un bien, más van a sobreestimar el precio de ese bien o de esa cosa, de lo que sea. En las subastas esto pasa un montón. Entre más gente haya participando en la subasta de un bien, probablemente más sobreprecio pague la persona que gana la subasta. Bueno, estos son los errores y los sesgos más comunes que, si los tienen en cuenta cada vez que van a tomar una decisión o que van a ver algo, pregúntense a sí mismos si van a caer en estos sesgos. Después tenemos otros tipos de sesgos que aparecen cuando hablamos de probabilidades. Es decir, cuando juzgamos la probabilidad de algo, somos muy malos también. Somos terriblemente malos juzgando las probabilidades de algo. Por ejemplo, tenemos el sesgo de la insensibilidad de las tasas de base. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Se relata a un grupo de sujetos esta frase: mi vecino de Londres es catedrático, le gusta escribir poesía, es bastante tímido y bajo. Luego se les pregunta si es más probable que sea catedrático de chino o de psicología. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es más probable que sea de chino o de psicología? Bueno, la mayoría de los encuestados responde que es más probable que sea de chino porque consideran representativa la descripción a la de un catedrático chino. Sin embargo, en Inglaterra hay un número mucho mayor de catedráticos de psicología que de chino, que no es tenido en cuenta al formular la respuesta. O sea, una persona que, teniendo conocimiento de las probabilidades de algo desde un principio, ¿por qué al cambiar la descripción tiende a decir que es lo contrario? ¿Por qué la gente decía que era catedrático de chino si la estadística dice que hay más catedráticos de psicología que de chinos en Londres? Ignoraste las probabilidades reales de que esa persona sea catedrática de psicología. Después nos vamos a la insensibilidad al tamaño de la muestra. Esta es muy famosa, pero muy famosa en el tema de la política. ¿Y por qué lo digo? Porque la insensibilidad al tamaño de la muestra es justamente la esencia de las encuestas. Uno dice, bueno, mira, esta persona se perfila para ganar las elecciones porque las encuestas le dan un 30 y pico %, vamos a decir, 40 y pico, ya lo vieron ustedes si siguieron las elecciones. Pero la realidad es que entre más pequeño sea el tamaño de la muestra, menos representativa va a ser del resto de la población. Entonces, cuando piensan en algo, estimando las probabilidades, cuando vean una encuesta, asegúrense de ver el tamaño de la muestra. Y por último quiero hablar del mal concepto de la idea de chance. El mal concepto de la idea de chance aparece en el casino principalmente. Por ejemplo, cuando estamos jugando a la ruleta, yo por ejemplo nunca jugué a la ruleta, pero entiendo y sé cómo se comporta el ser humano en este tipo de situaciones, donde decimos, ok, salió el rojo 8 veces, esta novena tiene que salir el negro. De otra forma, ok, salió el rojo 9 veces, bueno, ahora va a seguir saliendo el rojo. Si salió 9 veces no va a parar ahora. Nosotros tratamos de buscarle un patrón de consistencia, un patrón de comportamientos, algo que es completamente aleatorio y no hay forma de que lo podamos predecir, que podamos asignar probabilidades de que eso suceda. No hay forma. Entendemos mal la idea de chance que tenemos de que algo suceda de cierta forma. Por ejemplo, que salga negro o que salga rojo. Que bueno, una vez nombrado toda esta cantidad de sesgos enormes que vengo diciendo, pueden entender que interpretamos la realidad de una manera totalmente mala. Que probablemente cuando veamos algo, caigamos en alguno de todos estos sesgos que nombré. Que las decisiones que tomemos a raíz de esa información que recibimos sea mala. Porque la información ya de entrada estuvo mal. Vos, para tomar una mejor decisión, lo que tenés que hacer es ser consciente de todo esto que yo nombré y tratar de minimizarlo. Ser consciente de que probablemente lo que estés recibiendo de información no sea la más acertada o lo que mejor represente la realidad. Pero vos tenés que tratar de minimizarlo al máximo. Así que bueno, espero que por lo menos hayan entendido un poco esto de lo que se llama la teoría de la decisión y espero que lo apliquen en su día a día, en sus vidas, que se les haya hecho entretenido el episodio porque me di cuenta que son muchos términos, muchas definiciones. Yo traté de poner ejemplos, traté de hacerlo lo más entretenido que pude y espero que lo haya logrado. Así que bueno, muchísimas gracias por estar una vez más y nos vemos en el próximo episodio.